Muy buenos días a cada uno de ustedes. Estamos felices nuevamente de estar aquí delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo es tu santo y bendito nombre. Gracias porque tu presencia está en medio nuestro. Y así, Señor, nosotros nos gozamos en ti, en tu presencia, saber de que tú nos acompañas y que tú nos proteges. Tienes guardianes celestiales alrededor de cada uno de tus hijos. Conoces nuestros sentimientos, conoces nuestras situaciones, nos conoces a nosotros mismos. Señor, que sea tu Santo Espíritu siendo derramado sobre cada familia aquí representada, sobre cada persona que ha venido a recoger su porción de maná en esta mañana. Sea tu nombre ensalzado. Y una doble porción sea sobre tu hija, Bibi Shashner. Señor, que vamos a tener la parte que en el momento que nosotros estudiamos tu palabra, que seas tú nuestro instructor y que abras nuestra mente y corazón para aprender las cosas eternas. En el santo y bendito nombre de Jesús te lo pedimos y rogamos. Amén. Muy buenos días. Saben que hoy día es un día muy especial porque en este día vamos a ir directamente al estudio de la lección de la escuela sabática. Y este estudio de esta semana está muy suculento. Así que tenemos con nosotros a nuestra profesora Bibi Shashner, lo que el amor no hace. Un retrato del amor. Adelante, Bibi, el tiempo es tuyo. Buenos días, gracias por siempre invitarme. Y ahora vamos a compartir entonces el tema de hoy de escuela sabática. Comenzamos con esto. Y bueno, el título de la lección de esta semana justamente habla sobre las características del amor. Y, y Pablo trata de resumirlo en varias palabras. Y nos dice en el versículo de memoria, en el capítulo 3, en el capítulo 13, pero versículo 13, que lo vamos a ver también en profundidad, pero otro día de esta lección, y no vamos a poner énfasis en el día de hoy, porque estamos un poquito antes, en los versículos del 4 al 7 estamos desarrollando. Pero el versículo de memoria dice, y ahora, cuando hablamos del amor, de lo que es y de lo que no es, entonces Pablo dice, y ahora que conocen las características de ese amor, dice, permanecen en la fe. Ustedes deben permanecer en la fe, en la esperanza, deben permanecer en el amor, en estos tres. Pero el mayor de estas tres características, estas tres acciones, la mayor de todas esas, dice Pablo, es el amor. Pero para poder permanecer en el amor, una de las cosas que él trata de hacer entonces es dar a conocer qué es y qué no es. Y justamente por eso se llama este capítulo 3 el capítulo del amor. Y no define acá Pablo el amor, el tipo romántico. Sabemos, porque ya también hemos estudiado esta semana, que en los hebreos, en la cultura oriental, a veces las palabras las definen muchísimo mejor que nosotros en español. Nosotros para amor tenemos una sola palabra que caracteriza el amor de una madre, el amor a un esposo, a una esposa, el amor que uno le tiene a un amigo. Pero acá hay un paraguas un poco más amplio que Pablo trata de distinguir, de que reflexionemos, que es el amor ágape. Y este es el amor tipo divino, que es muchísimo más profundo y el cual estamos profundizando. Pablo desgrana magníficamente, ya lo vimos ayer, cómo mostrar
en nuestra vida, en nuestro accionar, en nuestro comportamiento, cómo demostrar ese amor que es el que nos manifiesta Dios, que como dice Romanos 5:5, dice, este amor que derrama, dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque dice, porque Dios ha derramado su amor, este amor que estamos describiendo, este amor que es y cosas que no son, esta confusión que nosotros tenemos cuando decimos la palabra amor, ese amor ágape, Dios lo dice acá, porque Dios ha derramado su amor ágape en nuestro corazón. Y no es algo de nosotros, no es algo que nosotros podemos profundizar, accionar, que nosotros podemos poner una voluntad en querer tenerlo, no. Fíjense lo que dice acá, que por el Espíritu Santo ese amor nos ha sido dado, ese amor ágape no se consigue por sentimientos, por emociones humanas, se consigue porque lo pedimos, porque Dios dice lo derrama a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos que pedir específicamente para que Dios trabaje en nuestras características humanas para poder conseguir este amor. Y podemos definir qué es el amor. Y específicamente es esto, es el motor, es ese dínamo, es esa fuerza, eso es el amor que dirige todas nuestras acciones. Podríamos decir que es el objetivo, que es el motivo por el cual hacemos lo que redunda en beneficio de aquellos con que nos relacionamos. Y cuando nos relacionamos, ya lo hemos dicho, no nos relacionamos solamente con los hermanos de la iglesia, nos relacionamos con una comunidad, ya sea presencial, virtual, ya sea a través de cartas, también con una familia, aunque tampoco esté cerca, mi familia por diferentes motivos puede estar lejos, pero también cómo trato a la gente cercana y a la gente que está distante a mí por palabras, por acciones, por hechos. Eso es, podríamos definir lo que es el amor. Entonces, es el motor por el cual las personas hacen cosas. ¿Mm? Y para eso justamente entonces vemos este esquema que el autor de la lección ha hecho. El domingo hemos visto justamente el camino más excelente y hemos hablado de de lo que significa esta palabra. Después ayer vimos también lo que el amor hace y ahí vemos entonces una cierta cantidad de palabras que nos pone, que ahora las vamos a resumir rápidamente, y hoy vamos a ver lo que el amor no hace. Y también vamos a ver un retrato, el jueves, un retrato de Jesús, para terminar el día viernes con la mayor de las virtudes. Y ahí vamos a ver el versículo de memoria, por eso no lo profundizamos hoy, sino que lo vamos a profundizar el viernes, perdón, el jueves. Y entonces vamos a ver estas características. Ayer el pastor José nos hablaba de esto, ¿no? Que es sufrido, que es benigno, que se goza de la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahí veíamos este hermoso esquema que después pasaron una foto. Gracias por mandarnos para poder tener material para repasar, para poder pasar el sábado para hablar con nuestros hermanos de la iglesia, ¿no? Todo este material nos sirve estudiar no solo para nosotros, sino también para cuando nos vamos a reencontrar en la escuela sabática el sábado. Y acá está entonces lo que hace el amor. Pero ahora entonces vamos a ver lo que el amor no hace. Y entonces ahí justamente vemos, ayer estas cuatro características, estas 7 características que hablamos de lo que el amor es, pero hoy vamos a ver 8, como dijimos, de lo que no hace el amor. Y vamos a eh, profundizar en una pregunta. La pregunta que nos hace Pablo es, ¿por qué Pablo menciona características negativas
del amor en lugar de dejar solo las palabras positivas. Porque en realidad a veces cuando en la enseñanza, en las disertaciones, para que cuando uno quiere que el otro te siga el tema de lo que estás hablando, siempre se utiliza este mecanismo, mecanismo de confrontación. Te muestro una cosa positiva, pero también te muestro la negativa, como para que no te quedes solamente entendiendo lo que debes hacer. Y es justamente por eso que Pablo muestra estas características, muestra lo positivo, pero a ver, hay un montón de cosas que nosotros a veces hacemos o dejamos de hacer y también eso demuestra esto que hablábamos, el motivo por el cual nosotros hacemos las cosas. Y justamente entonces dice, no basta con practicar ciertas virtudes, también es necesario rechazar actitudes que destruyen las relaciones mías, esas actitudes que yo tengo, ese accionar de mi persona, pero también debemos pensar, tenemos que evaluar las acciones que hacen los otros para conmigo. ¿Qué accionar tiene en positivo y en negativo la otra persona para poder evaluar? A ver, esta persona que me dice amar, que me dice estar conmigo, que me dice estas cosas positivas, a ver, borra con la mano, con la otra mano todo lo que acaba de escribir, haciendo cosas que no son eh, eh, ese amor verdadero. Entonces, por eso es importante saber esto de lo que no hace. Y entonces el versículo en donde vamos a profundizar, como dijimos, ya arranca del versículo 4 hasta el 7 y dice, el amor, ahí empieza, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor y no se goza de la injusticia. Como que hay un montón de palabras que sí las entendemos, pero lo que vamos a hacer ahora, como hizo el pastor José ayer, lo que vamos a hacer hoy es tratar de desgranar esas palabras para poder profundizar justamente en este concepto. La lección también lo dice, ¿no? Y vamos a empezar con este. El amor no tiene envidia. Y viene de la palabra celó. La palabra celó dice, eh, los que conocen el idioma, dicen que se puede utilizar en positivo y en negativo, pero cuando se utiliza en negativo, dice que esto no tiene envidia, es una persona que no arde. ¿Vieron cuando la otra persona consigue algo y uno está con esa cosa dentro como una gastritis, podríamos decir, emocional, porque arde, celoso, desea lo que el otro tiene? Digamos, la palabra que todos conocemos, que es la envidia, este mostrar irritabilidad por lo que el otro consigue, este celo que te mueve un montón de emociones, justamente es eso, ese sentimiento, esa emoción que tenemos adentro que Pablo la llama celo. El amor no tiene celo, no tiene envidia. Pablo en otros textos la utiliza en positivo. Y ahí justamente como contraposición, acuérdense que Pablo escribe mucho, cuando quiere decir algo, pero te lo dice en positivo, pero también te lo refuerza el concepto en negativo. Y esta palabra celó en positivo lo utiliza en 1 Corintios 12, que también lo hemos visto, cuando dice 31 y dice, procuren, celó, procuren los mejores dones. ¿Eh? Traten de pensar no solamente, por ejemplo, en ser maestros, sino de profundicen y busquen otros dones, crezcan. Eso es lo que nos quiere decir acá Pablo, ¿no? Procuren.
los mejores dones, procuren no solamente quedarse con el talento, procuren pedirle al Espíritu Santo que le dé otras capacidades, otros dones. En 1 Corintios 14, que también lo vimos la semana pasada, dice, procuren los dones espirituales. Celo, procuren esto, no tengan envidia, sino que procuren el grupo de la iglesia tener dones y espirituales. Y también de todos los dones, ¿se acuerdan que habíamos profundizado en este? Procuren el don de profecía. Entonces ahí justamente usa la palabra esta, celo, en positivo. Pero resulta que está bien desear los dones espirituales, pero debemos no envidiar a las personas que sí lo han recibido, porque Pablo deja claro que la iglesia de Corinto, una de las características que tenía era justamente que tenían envidia entre unas personas y otras de este grupo humano que conformaba la iglesia. Se celaban, se envidiaban, tenían este ardor por dentro de lo que el otro conseguía, pero no en positivo, ese ardor ponerse alegre, disfrutar, emocionarse porque el otro consigue estos dones espirituales. No, parece ser que no era la característica de este grupo. Como segundo punto nos dice que el amor no es jactancioso. Y tal vez tenemos la idea de lo que es jactancioso, pero una palabra que tal vez ahora no usamos mucho. Y es justamente esta palabra que es un poquito difícil para nosotros, pero es perpere uomai. Perdonen los que saben pronunciar estas palabras, pero jactarse significa envanecerse, ser una persona presumida, fanfarrón, decimos acá en Argentina, ¿no? Y que bastante nos caracterizan por eso a los argentinos, que somos fanfarrones, que somos vanagloriosos, pero esto no es una característica de un pueblo, de una nación, esta es una de las características del ser humano. Cuando conseguimos algo, o cuando sabemos que tenemos un talento, una característica buena, en vez de honrarla y ponerla al servicio de los demás, nos sentimos vanagloriosos, nos sentimos así como que hemos conseguido una gran cosa y al otro lo hacemos, lo desmerecemos por este talento, por este don que yo tengo. Por eso dice, el amor no es jactancioso, y también podríamos significar que jactancioso significa arrogancia, significa tener el deseo de alabanza, pero alabanza no hacia lo que siempre decimos, alabar a Dios por lo que nos da, sino que me alaben a mí más que a los demás, porque conseguí esto, porque soy tal vez mejor en esto que los otros, en una característica que lo que son los demás. Y ustedes pongan el ejemplo que quieran. Y el amor, sin embargo, no hace que la persona se centre en sí misma, no hace que las características que me regala Dios, como dijimos en Romanos, lo que el Espíritu Santo me da, y gracias a esto que me da Dios, yo no me puedo jactanciar, no puedo desear que los demás me alaben y me rindan como diciendo, uy, lo que conseguiste, y yo fanfarronearme, no, porque eso no tiene nada que ver con el amor que describimos ayer. Si eso pasa en tu familia, si eso pasa en la iglesia, si esta característica está cuando te relacionas con la comunidad, evalúa tu comportamiento porque no tiene nada que ver con el amor verdadero, con el amor ágape. La otra característica es no se envanece, fusió. Y esto significa no te hinches, no te infles, no seas orgulloso, no seas altanero, muy similar a la palabra jactancioso. Y ya la habíamos usado en 1 Corintios 8:1 cuando dice que
¿Quién nos envanece? Ahí en Corintios 8 nos dice el conocimiento, el pensar que tenés, que podés explicar algunas cosas mejor que otros. Esto produce en tu mente, produce en tu accionar esto, te envaneces, te hinchás, te inflás, te pones altanero en, en tus conceptos cuando hablas con el otro. Y dice, el conocimiento envanece, pero este amor ágape que estamos hablando hace todo lo contrario, edifica. ¿Eh? Esto, en esta notable declaración de Pablo se refiere a que una persona que tiene el concepto exagerado de sí misma es una persona que se envanece. Es cuando yo me evalúo y en vez de evaluarme, bueno, Vivi, estás en este escalón, o en una escala numérica estás en este número, pero tenés que llegar a aquella meta, pero yo ya en mi interior pienso que ya llegué, que ya estoy completa. Bueno, eso es hincharse, envanecerse, fusión. El amor no se infla. Nos dice en comentario bíblico adventista, el adventista dice, el amor no infla a una persona de vanidad, no produce engreimiento, ensalzamiento propio, todo lo contrario. Por eso mañana vamos a ver el gran ejemplo de Jesús, que cuando vemos esto, vemos que Jesús, siendo Dios, ¿se acuerdan? También como Pablo nos dice, siendo Dios, siendo el creador, vino a ser criatura. Él no se envaneció por el título que tenía. Tampoco el amor, dice, no hace nada indebido. Y eso es asegemoneo. Y es esto, no hace nada que no sea correcto. No actuar indebidamente o actuar indecorosamente. Comportarse en forma deshonrosa. O también podría haber puesto Pablo comportarse de manera grosera. Y eso sí que lo entendemos. Eso es tan común en las formas que no solamente a veces uno se comporta grosero, uno ve este comportamiento en la casa, en una escuela, en las instituciones, hasta en los medios públicos. Es tan común, por ejemplo, nosotros ahora tenemos a la máxima autoridad política que uno escucha ser cuando en sus diálogos para con los demás es extremadamente grosero, él y a veces los que lo circundan. Y es tan molesto, es tan eh, inadecuado escuchar de las personas cuando son groseras. Entonces también evaluemos que nosotros no seamos groseros en nuestras palabras, en nuestro accionar con el otro. Porque justamente acá, como decíamos, vimos la parte positiva. Pero ahora estamos viendo, si una persona es grosera conmigo o si yo soy grosera con ella, estoy manifestando que no tengo este amor que estamos estudiando, este amor que es el amor ágape. Si un hijo, si una madre, si un padre, si la familia se relaciona en forma grosera, insultándose, teniendo descuidos con las palabras, estoy manifestando entonces que no tengo este amor o que no me dan ese amor. Entonces dijimos, no solamente la forma grosera de las palabras, sino del actuar. Y entonces dice, actuar en contra de las normas sociales, actuar en contra de las normas morales en una manera deshonrosa, esto es robando, esto es mintiendo, en una forma vergonzosa, indecente o inapropiada, es justamente esto hacer lo que no es lo que es indebido. Y Pablo se refiere probablemente al comportamiento arrogante, al comportamiento grosero, que se acuerdan que la semana pasada hablábamos de los fuertes y de los débiles.
y cómo los fuertes, los que han alcanzado ciertas virtudes, que los podríamos llamar fuertes, cómo deben comportarse en todo su accionar con respecto al que me está mirando, con respecto al que todavía no llegó, al que está caminando por detrás de mí. Y justamente acá habla que no hagas conductas indebidas debido al que te está observando, debido al que va detrás de ti, debido al débil. Seguimos rápidamente, que nos quedan unas tres, y dice, el amor no busca lo suyo. Y acá es el amor que no es egoísta, es ninguno que busque su propio bien, sino el bien del otro. Cuando estamos relacionando es, si a mí me gusta y deseo esto, pero el otro desea lo contrario, este amor ágape hace justamente, no busca ese propio bien, no busca lo que solamente te conviene a vos, solamente tener ganancia a vos de cualquier acción, sino que eh, el amor que no busca lo suyo es buscar el beneficio del otro, en lo que sea, en lo que sea. Si a mí me gusta dormir tarde y levantarme tarde y tengo que buscar a una persona para llevarla a un médico, para hacer algo, para llevarla a la universidad, a un hijo, para hacerle algo al otro, pero a mí no me gusta, bueno, ese buscar el beneficio del otro y no el propio son pequeñas manifestaciones de amor. El amor está dispuesto a renunciar a ciertos derechos por el bien de los demás. En un entorno en lo que todos buscan que los derechos de los demás sean respetados, todos resultan beneficiados. El amor no se irrita, nos dice en el versículo 5. Es este paroxúo, ¿no? Es el amor no se enardece, el amor no se exaspera, no se irrita. Y esto es extremadamente común en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Significa que el amor no es irascible, no es excesivamente susceptible, ¿no? Que todos estamos sensibles, que cualquier cosa que hace el otro, uy, ahí salto. No, justamente dice, el amor nunca es descortés, nunca te va a hablar a los gritos, nunca te va a hablar de más, no es rudo, no es tosco, nunca se conduce de tal manera que puede herir la sensibilidad del que está a tu lado. Es preferible callarse la boca, este amor busca callarse, quedar en desventaja a veces de un accionar, como lo hizo Jesús. ¿Cuántas veces Jesús podría haber reaccionado ante las falsas acusaciones de los fariseos? Sin embargo, vemos que él se mantuvo eh, tranquilo, se mantuvo dando una segunda oportunidad, ¿no es cierto? No irritándose en ese momento en que cuando te arremete eso que te hizo el otro, enseguida accionás. No, este da un paso al costado, no quiere decir que no vaya a decir algo, pero lo dice desde un lugar en donde no está irritado, en donde no están enardecidos sus emociones, en donde no está con ira para poder herir cuando habla o cuando acciona, al herir al otro. No busca lastimar, tal vez busca aclarar, busca ponernos de acuerdo, pero no quiere decir que tenemos que callar, pero no hablar en donde yo pueda lastimar, herir los sentimientos, las emociones, el pensamiento del otro, porque eso no es saber quién gana. Cuando Cristo vivió acá y nos dejó su ejemplo, siempre tuvo en cuenta los sentimientos de los hombres que estaban a su lado y
él continuamente procedía con cortesía y con una forma de que todo esté en armonía. Eso es hermoso, por eso, bueno, vamos a profundizar mañana en eso. El amor no guarda rencor y esto nosotros somos eh, un eh, como una valija, tenemos en nuestro corazón a veces de guardar este tipo de sentimientos, rencores. Dice, no toma en cuenta el mal. Y justamente esta palabra, no guarda rencor, tiene aquí un sentido contable, ¿no? El que guarda y el que enumera, el que tiene una lista de todas las cosas que me hizo el otro. Tiene ese sentido esta palabra, lo que significa que el amor no tiene en cuenta las ofensas de los demás. No es que tengo en un cuadernito puesto, bueno, tal persona me hizo esto y esto y esto y esto, y en el momento en que me asalta la ira, se las digo todas, siempre argumentando de que es mejor ser sincero, ¿no? Lo que decimos por aquí es ese sincericidio que a veces nos ataca. No, el amor también significa perdonar, no tener esa lista guardada para poder ser utilizada en el momento en donde yo evalúo que te puedo lastimar más. Y por último, podemos decir que el amor no se goza de las injusticias. No disfruto cuando a vos te va mal, Jairo. Al contrario, el amor se pone alegre, está feliz cuando el otro consigue sus metas, cuando el otro consigue avanzar. Acá nos quiere decir que el amor no solo guarda rencor por las malas acciones de los demás, sino que tampoco se deleita en cuando a vos te va mal. Disfruto, es como que estoy esperando que trastabilles, estoy esperando que te caigas, estoy esperando que tal negocio no te salga. Si tenemos ese sentimiento, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que trabaje todas estas condiciones, estas acciones que nos pone Pablo, porque justamente cuando amamos verdaderamente a los demás, no nos regocijamos con sus errores, sino que procuramos ayudarlos, restaurarlos, y traerlos de vuelta. Ese es no gozarnos en que esto, que al otro le vaya mal. Entonces, para terminar, podemos sacar algunas lecciones espirituales de la lección del día de hoy, de lo que el amor no es o no hace. Y es que el verdadero amor, este amor ágape, no se define por lo que hace, sino también por lo que rechaza, por lo que no hace. Y esto no solamente evaluar a mi persona, sino también debemos evaluar la respuesta que tenemos de las otras personas. No solo lo que yo puedo hacer en negativo, sino lo que las otras personas que tienen que tener este amor ágape hacen. Pablo muestra que el amor no es envidia, entonces no produce esta jactancia, que era cuando uno infla un globo, ¿no? Cuando uno infla un globo es chiquitito, pero le empezás a dar aire y se hace grandotote. Este amor, decíamos que no es egoísmo, no se irrita, ni actúa con rencor. Estas actitudes, cuando las tenemos, cuando las vemos, cuando las evaluamos, todas estas actitudes destruyen las relaciones. Y es lo que estaba pasando en el seno, en el interior de la iglesia de Corinto. Y justamente lo que Pablo les estaba queriendo demostrar es que el amor no solo se practica, es practicar virtudes, cosas
una lista de cosas buenas, sino que dice, sino arrancar lo que ofende a Dios, estas acciones que ofenden a Dios y que no solamente ofenden a Dios y a Jesús, al Espíritu Santo. Cuando hacemos estas cosas, rechazamos el accionar divino y además, como consecuencia, dañamos al prójimo. En un mundo egoísta, el amor bíblico, este amor ágape, es la evidencia más poderosa de que hemos entendido el Evangelio, de que hemos entendido el mensaje de quién es Jesús, de cómo es Jesús. Y tenemos que hacernos una pregunta, y la pregunta que tenemos que hacernos en el día de hoy para analizarla es esta. Si tu corazón guarda rencor, si con tu accionar nos irritamos o el amor de Cristo te permite tener las cosas en positivo, perdonar y buscar el bien del otro, o me estaciono en estas cosas negativas y evalúo que las tengo y me dejo estar. Bueno, soy así, es muy difícil, ya tengo en mi ADN el pecado, eh, lo voy a, lo voy a cambiar cuando Cristo vuelva y esté en el cielo, ¿no? Podemos justificarnos en un montón de situaciones. Por eso la pregunta es esta: ¿tu corazón guarda estas características negativas del amor? Porque dijimos como lección última es: el amor no se mide cuando todo va bien, ¿eh? Sino por las cosas que rechazas, ¿no? Por las cosas que no quieres hacer cuando tienes motivos, cuando tienes manifestaciones de que están actuando mal, de que están respondiendo mal también a tu amor. Si vos haces las cosas más o menos bien, si vos estás con el Espíritu Santo haciendo las cosas bien, acá nos dice eso, ¿no? Eh, Rechazamos cuando también los otros responden mal al verdadero amor. Eso está en 1 Corintios 13:5, ¿no? No solamente las cosas positivas, sino las cosas negativas tenemos que rechazarlas para nosotros, pero también para los demás. ¿Mm? Por eso mañana vamos a profundizar un poquito más en esto, vamos a entender estas características analizando justamente a Jesús, como dijimos, siendo el creador, el todopoderoso del universo, siendo el Dios, el rey. Él se manifestó con este amor ágape. Por eso el título de mañana es un retrato de Jesús. Los esperamos mañana y vamos a seguir profundizando en este tema. Mil gracias, Vivi. Te voy a pedir que termines con una palabra de oración para seguir a la segunda Gracias. parte. Querido Padre, qué bonito es poder profundizar a esta hora de la mañana, tempranito, en nuestra lección de escuela sabática, en donde profundizamos hoy en las características de este amor que nosotros no tenemos, que nosotros estamos tratando de imitar, Señor, lo que tú has hecho en esta tierra. No es fácil, no lo podemos ni siquiera con el pensamiento, con acciones, a veces nos desfasamos de lo que tú quieres para nosotros. Por eso, Señor, es un don que solamente da el Espíritu Santo. Por eso nos decía Pablo, es importante que tengan fe, es importante que tengan esperanza, pero si no tienen este amor ágape, si no tienen esta profundidad en hacer y en no hacer cosas,
para lastimar a los otros, Señor, nos falta todavía, nos falta profundizar en esto. Por eso nos damos cuenta de que nosotros no podemos, por eso te pedimos auxilio, Señor. En el nombre de Jesús, amén.